Buenos días a todos, una vez más. Gracias por estar aquí. Cuando hablo en esta altura, está bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Como no soy tan bueno con historias y chistes como Dwight, me gustaría empezar un poco distinto hoy con un video. Entonces os pido un poquito de atención, son como 2 minutos, pero que se quede mucho tiempo fijando a la pantalla todo el tiempo del video. No sé cuántos de vosotros son como yo. Yo tengo un poco de, ¿se dice vertigen? Vértigo en español. Entonces se me queda mirando esta pantalla todo el tiempo con el máximo de concentración hasta llego a sentirme mal mirando lo que el chico está haciendo, como moviéndose tan cerca del peligro. Pero ¿cuál fue mi idea cuando pensé en este video para empezar lo que vamos a hablar hoy? Para mí este video enseña muy claro cómo nosotros muchas veces miramos a los mandamientos o las leyes de Dios. Porque la humanidad, y no estoy hablando nada de mal en contra a los judíos de antiguamente, estoy hablando de nosotros hoy, siempre buscamos cuál es el límite. Hasta dónde nosotros podemos llegar dentro de que queremos hacer y que no traspasa el límite de la ley. Un poco eso es esto que el chico está haciendo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el máximo que puede llegar en su vida sin que la va a perder, sin que le va a morir, caerse de un edificio tan alto o lo que sea? Y eso para mí se queda muy claro también cuando miramos hacia las leyes que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento. Entonces empezamos y Dios fue siempre muy claro con los 10 mandamientos. Aquí vemos muy claro lo que Dios ya quería decir y no necesitaba de más explicaciones. Pero sabemos del corazón del hombre y de cómo más y más el hombre va buscando estos límites. Y por supuesto, Dios no tiene problema en explicar lo que es su voluntad. Y con eso llegamos a las 613 leyes que están a lo largo de la Torá, de los primeros libros del Antiguo Testamento. Y eso es muy interesante porque algunas de ellas incluso, si vamos a mirar, son eso, están explicando cuál es el límite, porque el hombre siempre intentaba dar un pasito más para allá, un pasito más para acá. Por ejemplo, yo he buscado algunas que hablan solo acerca de no robar. Entonces, Levítico 19:11 habla de no robar abiertamente, que es el robo que conocemos. Levítico 19:13 habla de no retener el salario de quien ha trabajado, o sea, robar también. Levítico 19:35 y 36 habla de no tener balanzas y medidas falsas o injustas, o sea, robar de quien está vendiendo o comprando.
Deuteronomio 19:14 habla de no mover las fronteras de su propiedad, quitando parte del vecino, o sea, robar tierras, robar terreno de otra persona. Deuteronomio 25:13 hasta el 15 habla también de no tener balanzas y medidas injustas en casa, mismo que no las va a utilizar. O sea, muchas de esas 613 estaban ahí no para incluir nuevas cosas o para tener más peso sobre las personas, pero porque las personas seguían preguntando, yo no robo, entonces esto que hago, esta otra cosita aquí puedo hacer. Y yo siempre estaba entregando más y más lo que las personas no podían hacer, como no, eso es robar. A esto también yo me refería cuando hablé de no robar en los 10 mandamientos. Pero las personas de poco en poco iban testeando los límites. Pero eso no era suficiente, por supuesto. El hombre siempre va a buscar un poquito más allá. Además de las 613 leyes que son las leyes escritas, también hay lo que los judíos llaman de las leyes orales, que tanto se tenían desde la época de Moisés, cuanto muchas otras que fueron desarrolladas y habladas por los rabinos a lo largo de la historia. Y después estas leyes se reunieron en lo que ellos llaman de Talmud. Y el Talmud se divide en dos partes. Una que es Gemara y otra que es Mishnah. La Gemara habla de las tradiciones o de la historia de los judíos. Y la Mishnah profundiza más allá aún acerca de las leyes. Entonces estamos dando un pasito más para buscar cuál es el límite, hasta dónde podemos llegar con todo eso como humanidad. Y bueno, solo en la Mishnah son 6 libros con un total de 527 capítulos. Entonces, vamos de 10 para 613, para después otros 527 capítulos. Y yo cogí solo una pequeña parte del capítulo 1 del libro que trata de las leyes acerca de los festivos, específicamente hablando acerca del sábado. Entonces, ¿y qué dice el sábado? Que no debemos trabajar, ¿no? Que debemos tener este día para descanso y también para Dios, o sea, tanto para el hombre cuanto y también para Dios. Y hay 39 actividades prohibidas en el sábado. Una de las actividades es no asar, o sea, no asar panes, carne, bollos, etc. Pero de nuevo el hombre buscando el límite de las cosas, quiere decir, vale, no puede asar, pero no puede asar por completo, no puede asar la mitad, no puede asar hasta qué hora, hasta que empiece. Si yo empiezo a asar antes del final de la tarde termino, después de la tarde está bien, no está bien. Bella. Siempre me quiso usar esta expresión. Yo creo que está bien aquí. ¿Se dice tela marinera acá? Entonces yo cogí aquí una pequeña parte. Mira lo que habla la Mishnah acerca del sábado. Capítulo 1. Solo se puede asar una carne, una cebolla o un huevo si queda tiempo suficiente para que se pueda asar mientras todavía es de día. Solo se puede colocar masa para hornear pan en el horno en la víspera del sábado al anochecer, y solo se puede colocar un pastel sobre las brasas si hay tiempo suficiente para que la superficie de este pastel o pan forme una costra mientras aún es de día. Vamos más allá. El rabino Eliezer dice, suficiente tiempo para que su corteza inferior se endurezca, lo que lleva menos tiempo. Mira, de nuevo, no estoy hablando mal de los judíos, de nada. Lo que estoy diciendo es lo cuánto nosotros, la humanidad, los hombres, buscamos el límite de la cosa. Dios tiene muy claro lo que quiere nos enseñar desde los 10.
pero nosotros vamos buscando hasta dónde puede llegar, y mira cómo llegamos lejos buscando este libro. Vale, ahora que ya hemos entendido un poco de lo por qué existen las leyes, por qué la cosa va caminando y se produciendo un número infinito de cosas que no podemos cumplir por nosotros mismos, me gustaría hacer un poco una recapitulación de lo que hemos hablado, tanto Dwight 2 semanas atrás y también David en la última semana. La ley existe para que sí tengamos una medida de comportamiento. Son cosas que Dios nos ha dado para que podamos nosotros saber cómo nos comportar. Y también nos enseñan muy claramente cuán alto es el patrón de Dios y que nosotros estamos muy lejos por ocasión del pecado. Entonces me gustan estas dos frases que estos escritores han dicho. Entonces, está mal robar, asesinar o codiciar, no principalmente porque estos pecados estén prohibidos por el decálogo. Están prohibidos por el decálogo porque antes estaban prohibidos por la conciencia. Y están prohibidos por la conciencia porque están prohibidos por la naturaleza de las cosas. Y la naturaleza de las cosas es Dios. Se ha dicho bien que los mandamientos son la naturaleza de Dios expresada en términos de imperativos morales. Eso es muy interesante porque nos enseña que existe, como yo he dicho, los mandamientos, las leyes, para que sabamos cómo nos comportar, y también porque expresan claramente la medida del patrón de Dios. Y también nos dejan claro eso, que nosotros no somos excusables delante de Dios, porque nos ha enseñado eso. Y Pablo nos dice, tanto en Romanos 7 cuanto en Romanos 3, que nadie será justificado delante de Dios por cumplir la ley, porque nosotros no somos capaces, pero también no somos excusables de no saber lo que hacer, porque sí, esto nos ha enseñado la ley. También hemos aprendido con Dwight que los mandamientos se dividen o se pueden dividir en una relación vertical, o sea, del primero hasta al 4, entre el cuarto en una relación vertical, Dios y nosotros, y del 5 hasta el 10 en una relación horizontal, o sea, entre nosotros y el prójimo. Pero, como a los que están también leyendo a lo largo de la semana en el libro, me gustaría hoy intentar aprovechar la división que hace el libro por capítulos para intentar que estemos más claros algunas divisiones y podamos con eso aprovechar y tener de memoria un poco mejor a estos mandamientos. Entonces, los 3 primeros, que son los que David ya habló en la última semana, que son el primer mandamiento, solo hay un Dios y no debemos tener otros dioses. El segundo mandamiento, no tener ídolos. Y el tercero, no usar el nombre de Dios en vano. Yo estoy llamando aquí de mandamientos de base. O sea, si nosotros no creemos en eso, si nosotros no tenemos eso como base de nuestra vida, muy difícilmente vamos a cumplir lo que viene después, o mismo vamos a creer en lo que viene después. Porque como hablamos, los mandamientos o las leyes son provenientes de la naturaleza de Dios. Este Dios, que es la base que estamos hablando aquí en los 3 primeros. Pero hoy me tocó hablar más del cuarto hasta el 10, y estos dos, el cuarto que habla acerca del sábado y el quinto que habla acerca de los padres, yo pensé en una forma interesante de llamarlos, y pensé en llamarlos de mandamientos de gratitud, porque para mí muy claramente expresan nuestra posición de gratitud frente o delante de Dios
y también delante de nuestros padres. Si tenemos una actitud de obedecer a estos mandamientos, lo que estamos haciendo de verdad es enseñando, demostrando nuestra gratitud. Y si no lo estamos haciendo, lo que estamos demostrando es nuestra rebeldía delante de Dios y nuestra rebeldía delante de nuestros padres. Vamos solo para recordar un poco de lo que Alex ya he leído, entonces estos dos. Éxodo 20, de 8 a 12. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero en el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Aquí hay un punto interesante. Cuando miramos o cuando hablamos de estos dos, en el primer caso, cuando hablamos del sábado, cuando no estamos obedeciendo, y voy a dar un paso por detrás, estoy hablando del sábado, pero vamos a pensar en nuestra realidad contemporánea de un día de descanso, que puede ser el sábado, puede ser el domingo, puede ser el lunes. La cuestión no es el día, por decir, como lo hacen los judíos hasta hoy, que el sábado tiene su importancia directa y muy clara, pero la cuestión es mucho más tener un tiempo de descanso, un tiempo donde no trabajas, un tiempo donde dedicas su mentalidad, su esfuerzo, todo lo que quieran pensar y hacer, pero en dirección a Dios, todo lo que hizo Él. Cuando nosotros no tenemos este tiempo, nos separamos de este tiempo, lo que estamos diciendo muy claramente es: Dios, no es suficiente 6 días para mí, yo necesito trabajar un día más para ganar más dinero, yo necesito un día más para otras cosas. Entonces, no, lo que dice en tu palabra, lo que dice en los mandamientos no es verdad, no voy a obedecer y eso no es para mí. O sea, al revés de la gratitud que hablamos antes, lo que estamos enseñando con eso es nuestra independencia, nuestra autosuficiencia, que en verdad por detrás está nuestra rebeldía. Cuando lo miramos para el quinto mandamiento que hablamos de los padres, la idea es la misma, o sea, es un mandamiento en que habla de honrar a sus padres. Cuando no obedecemos, cuando no hacemos con que ellos tengan una primacía, una importancia en nuestras vidas, lo que estamos diciendo es: mira, no importa todo lo que han hecho por mí, no importa la importancia que tiene en mi vida, yo ahora voy por mí mismo, yo ahora no tengo parte con ustedes, yo ahora no me importa lo que quieran o lo que piensen, yo hago el mío, o sea, independencia, autosuficiencia, rebeldía. Es interesante notar que el quinto mandamiento, es el único que tiene una promesa, alguna cosa más, que es: honra a tu padre y tu madre para que tenga muchos años en la tierra, para que tenga años de bendición en la tierra. O sea, aún más de que es un hecho de gratitud que honremos a nuestros padres, tiene un punto adicional que tenemos mucho a ganar con eso. No hacemos eso por ganar, hacemos por gratitud, pero es el único que tiene un plus, podemos decir. Y es interesante que nuestra realidad en el occidente tiene mucho de eso, de
independencia, de que las personas cada una vivan por sí, que tengan su propia vida y hagan todo lo que piensen siempre para sí, para sí, para sí. Pero lo que vemos aquí es que si esta independencia tiene esta profundidad de rebeldía, eso tampoco no está bien. Eso tenemos que arreglar. Los próximos 3 mandamientos juntos, yo les llamé de mandamientos para una vida en sociedad. Porque hay una cosa interesante en estos 3, es de que de todos los 10, estos son los únicos 3 que nuestra sociedad contemporánea, occidental, etc., tiene una importancia en sus leyes. O sea, no matar, no adulterar, no robar, están en el Código Civil. La verdad, adulterar estaba hasta poco tiempo atrás. O sea, si matamos a alguien o robamos, podemos ir a la cárcel. O sea, si adulteramos, eso también tiene consecuencias, o tenía mucho más consecuencias en el pasado de lo que tiene hoy. Pero puede ser, por ejemplo, que alguien te ponga en juicio por adulterio, por daños a la persona que sufrió eso, o sea, el hombre o la mujer que sufrió con el adulterio. Entonces, es interesante que de todos los 10, estos 3 tienen también una base en el Código Civil que nosotros tenemos hoy en día. Y es muy interesante que hablamos mucho del derecho romano. Para quien estudia un poco de eso, sabe que muchas de las leyes que tenemos hoy en día son basadas o fueron desarrolladas de poco en poco con base al derecho romano. Pero eso todo está mucho antes de que el derecho romano existía. Entonces, miren cómo es interesante que Dios pensaba sin la relación entre Él y la humanidad, pero también ya pensaba desde aquí en la relación entre las personas y cómo se debe ser una vida en sociedad. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos 3 también. El 6º mandamiento: no matar, no mates. Éxodo 20:13. Yo creo que no podría ser más claro que eso, ¿no? No mates. No hay mucha discusión, no hay mucho para dónde salir con una cosa tan clara. Pero es interesante que Jesús en Mateo 5:22 nos dice que cualquiera que llama al otro raca es como si hubiera muerto a esta otra persona. Y raca o raca significa alguna cosa como loco, necio, despreciable o inútil. Y es interesante que, como hablamos, puede ser que tú nunca hayas matado a alguien, pero puede ser también que en su vida tiene a alguien con tanto desprecio o que le mira con una actitud de que, mira, este es un inútil, este no vale nada, este no tiene importancia ninguna para mí, sea porque ha hecho alguna cosa o sea por otros motivos. Y eso también es matar. Este es lo cuán profundo está enseñado en no matar. Jesucristo nos ha dejado esto claro. O sea, si tenemos esta visión de desprecio en relación a alguien, es lo mismo que estuviéramos matando a esta persona. El próximo, el 7º mandamiento, habla acerca del adulterio. Y también es muy claro, no cometas adulterio. Pero también Jesús nos dijo en Mateo 5:28 que hasta una mirada puede ser considerada como adulterio. Y aquí viene el segundo tela. Ese ya estaba preparado, el otro me había acordado ahora. De que, wow, entonces, hasta una mirada, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Ando por las calles con los ojos cerrados, porque vamos a ser muy claros, la sociedad en que vivimos
cuando hablamos de inmoralidad sexual, acerca de todo eso, no es una sociedad que nos ayuda mucho, no nos ayuda en nada. Entonces, muchas veces estamos mirando una película o una serie o mismo alguna cosa en televisión o en la calle, se acerca el verano, no sé cómo es aquí en España, pero mi Dios, misericordia, Señor, porque vivimos en una sociedad que idolatra el cuerpo, que enseñar el cuerpo, esto de hombres y mujeres, no estoy teniendo parte para un lado u otro. Más y más es difícil que no te venga a la cara, mismo que no quieras ver a nada. Entonces, no podemos andar de ojos cerrados, aunque algunas veces sería lo mejor. Y me gusta mucho una simbología, una ilustración que yo he escuchado una vez de un pastor, de que en este sentido nuestra vida es mucho como cuando estamos manejando un coche, de que tenemos que tener atención, ¿no? Estamos manejando y tenemos que girar a la izquierda, a la derecha, ver si el semáforo se queda rojo o no, lo que está pasando, si hay gente pasando de un lado al otro de la calle. Eso pasa todo por el vidrio que está por delante, por los lados, y eso no tenemos opción. Esto lo tenemos que vivir y tenemos que mirar porque es parte de nuestra convivencia. Pero la mirada en el espejo retrovisor, esto es una decisión. Y lo que él explicó y hace mucho sentido es que, por ejemplo, si una mujer está pasando por delante del coche, no puedes cerrar tus ojos porque si no va a pasar por arriba de ella y va a ser un problemazo. Pero después, si le miras, después que ya ha pasado, si le miras al espejo retrovisor, esta decisión es tuya. Esta es la diferencia de lo que está mirando porque necesitas, porque es parte de la vida cotidiana, y de lo que está mirando para satisfacer sus propios deseos, su propia vida. Entonces, aquí se queda un poco este punto de reflexión, de que no podemos estar fuera, o sea, somos llamados para ser santos, pero santos en medio del mundo. Entonces, algunas veces vamos a ser enfrentados, o algunas veces nos van a enseñar, mostrar cosas que no nos gustaría, pero seguir mirando, eso es una decisión nuestra. Y también tenemos que tener muy claro que vivimos en un cuerpo que todavía sigue bajo deseos, y algunas veces si se pasa de no lograrnos lo que más nos gustaría, tenemos una dirección muy clara, que es volver al Señor, pedir perdón por lo que hicimos, restaurar nuestra comunión con Él y seguir adelante. Pablo nos dice en Romanos 7, del 12 al 25, el bien que quiero hacer yo no hago, pero el mal que no quiero, ese yo hago. Miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Tenemos muy claro la respuesta. Jesucristo es quien nos libra del cuerpo de esta muerte. Entonces, todas las veces que por ocasiones de la vida, por ocasiones de nuestros deseos, caímos, esta es la dirección por donde volvemos. Muy claramente, pedir perdón al Señor y volver entendiendo que Él es la puerta por donde debemos volver. El octavo mandamiento, también muy claro, no robes. Y yo creo que aquí también se queda un poco de esta cosa del límite, ¿no? Robar, yo nunca robé. Yo nunca robé el dinero de alguien, el coche de alguien, un teléfono celular o lo que sea. Pero también tenemos que pensar de la misma manera que Jesús nos habló acerca del adulterio, de matar a alguien. Nunca hemos robado, por ejemplo, alguna cosa de la oficina, un papel. Nunca hemos
imprimido cosas en la oficina pensando, mira, estos tienen mucho dinero, a ellos no hace diferencia. ¿Qué importa que yo va a imprimir 50, 100 páginas de un libro que yo necesito? Yo soy pobrecito, pero ellos tienen un montón, entonces da igual. Eso también es robar, porque el principio está por detrás de la ley. Y Dios, como ya hablamos, no tiene distinción de un pecado pequeñito a un pecado grandote. Entonces, aquí también hay que pensar si estamos mirando a todas las cosas que tenemos alrededor de nosotros y no estamos robando. También hay principios de que si no estamos robando a Dios cuando no le damos lo que es de Él, y podemos hablar mucho más de eso en otro día con más tiempo, o también, como Dwight nos habló el otro día, que hay dos caras, dos faces de una moneda, o sea, de un lado no robar, pero ¿qué es la ley que está por detrás de no robar? Ser generoso, o sea, cuando podemos ayudar a alguien y no le ayudamos, retenemos eso, también de una cierta manera estamos robando a esta otra persona porque no le estamos haciendo el bien que podríamos hacer. Y muchas veces no necesitamos de eso que estamos reteniendo. ¿Están todos bien hasta ahora? ¿Todos vivos? ¿Acordados? Solo faltan dos. Yo creo que 40 minutos más tenemos todos. ¿Cuáles son los últimos dos? Yo tomé lo que estaba en el libro, que él habla en un cierto momento de que son mandamientos para el corazón. Que todos los otros hablan de acciones, de qué hacer o no, y todo, pero estos dos hablan muy directamente a lo que tenemos en nuestros corazones. Y el noveno es no hablar mal o mentir acerca de alguien, y el décimo, no codiciar. Acerca del noveno es interesante, y porque yo creo que el autor del libro ha hablado de una forma muy correcta acerca de mandamientos del corazón, porque en Mateo 12:34 Jesús nos dijo que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, si nosotros hablamos mal de alguien, tenemos maldad en nuestras bocas, quizás es porque tenemos maldad en nuestros corazones. Lo mismo con el décimo mandamiento, es muy interesante que de todos los otros hablan muy claramente de acciones, y no codiciar y todo lo que viene después hablan de cosas que vienen antes de las acciones, o sea, del pensamiento, de lo que está no querer, no estar codiciando a la mujer, a los animales, a las tierras o lo que el otro tenga. Y, o sea, todo lo que estás aquí pensando en hacer antes de hacer. Y es interesante que para los judíos, y cuando leemos la Biblia eso se queda muy claro, que el centro del pensamiento, de las razones, no estaba en la cabeza como lo tenemos hoy, pero estaba en el corazón. Entonces eso también es interesante y que se hace alinear bien a la idea de que son mandamientos del corazón, tanto por lo que tenemos del sentimiento, en este caso del noveno, cuanto también de lo que pensamos, planificamos con el décimo mandamiento. Hablando un poquito más con profundidad acerca del noveno, que es que tenemos, y que Alex también nos ha leído. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y eso es muy interesante porque dar falso testimonio o hablar acerca de alguien nos enseña una cosa muy importante, que tenemos una cosa muy pequeñita en nuestro cuerpo que se llama lengua, pero que tiene un poder, una capacidad de destrucción o de bendición muy grande. Y eso está muy claro en esto que Santiago nos habla en capítulo 3, versículo 5, que así también la lengua es un miembro
muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Y yo estaba pensando en qué otras ilustraciones tienen para una comparación del poder que la lengua tiene con nosotros. Y yo estaba pensando como un pequeño timón, se dice, en un barco. Es lo que hace con que él va para la izquierda, va para la derecha. O sea, un barco muy grande, solo con una pieza muy pequeñita se puede mover de una dirección hacia la otra. Incluso hay estudios, hay gente que habla que una de las razones por las cuales el Titanic se hundió fue porque el timón del Titanic era muy pequeño para el tamaño del barco, o sea, para una necesidad de una maniobra muy rápida no era suficiente. Entonces, mira qué interesante como una cosa pequeña tiene una influencia muy grande hasta hacer hundir un gran barco como Titanic. Otra ilustración que me gustó muchísimo es de cómo una pequeña chispa de fuego puede hacer quemar toda una floresta. Entonces, cuando miramos, no sé si, yo creo que sí, aquí en España se pasa igual. Yo he escuchado mucho eso en Portugal, también en California, Estados Unidos. Cuando el tiempo está muy seco, en algunas partes del año, ellos tienen mucho cuidado que hasta una pequeña cigarrilla por fuera de la ventana puede crear todo un problemazo, quemar toda una área muy importante de floresta. Eso es lo mismo que miramos con la lengua en nuestras vidas. Hay una cosa muy, muy interesante también que no está en la Biblia, pero me gusta mucho, es una cosa que un antiguo pastor siempre decía muchísimo, es un proverbio chino que habla que hay 3 cosas que no vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Y eso es muy interesante porque algunas personas se ponen por detrás de una idea de que no, yo soy una persona muy sincera, yo no puedo retener lo que pienso, yo hablo. Y al final, algunas veces, una palabra dicha en un momento que no es lo mejor puede ferir muy gravemente a una otra persona. Y por ocasión del poder que hemos hablado que hay en la lengua. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando con otras personas, podemos maltratar a alguien con solo una palabra. Y entonces, aún más, estamos entre personas conocidas que llamamos hermanos, que nos amamos. Eso no debería ser el tipo de actitud que nosotros deberíamos tener entre nosotros. Me gustó mucho esta frase también que está en el libro, de que somos miembros de un cuerpo. El Señor desea que hablemos verdad unos con otros, que tengamos el cuidado de cubrir las debilidades de los demás y defendamos el nombre de otros con nuestra lengua. O sea, al revés de herir a alguien, lo que deberíamos hacer con nuestras lenguas es proteger, cuidar de las otras personas. Una cosa que siempre me gustó mucho y que está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, que deja muy claro eso, es de que ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios que no vemos si no amamos al prójimo que está a nuestro lado y este sí que vemos? O sea, cuando estamos hablando mal de alguien que está cerca de nosotros, quizás estamos rompiendo los mandamientos de base que hemos escuchado por detrás, al inicio, donde decimos que solo hay un Dios, que le amamos y que no tenemos otros ídolos, etc. Porque si eso es verdad en nuestra vida, lo que debería estar haciendo es amando al prójimo, es dejar este amor de Dios fluir por medio de nosotros hacia el prójimo y no
haciendo mal a Él con nuestras palabras. El 10º mandamiento, ya estamos terminando, ¿seguros? No codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Eso es muy interesante porque una de las otras cosas que hemos hablado en las 2-3 últimas semanas es acerca de la letra de la ley y del espíritu de la ley. Y muchas veces pensamos, y también esto está cierto, de que Jesús ha venido y dejado muy claro de lo que debemos obedecer, está más allá, es el espíritu de la ley más allá que solo la letra. Pero a mí me parece muy interesante que desde aquí Dios ya tenía muy claro y ya buscaba dejar muy claro que Él quería que nosotros estuviéramos pensando en el espíritu de la ley desde aquí. Porque como yo hablé, este 10º mandamiento no habla solo de la acción, de lo que debemos hacer o no hacer, pero habla de lo que debemos o no pensar, de hasta dónde debemos ir con nuestros pensamientos, o sea, el espíritu, el principio que está por detrás de la ley. Entonces, es muy interesante pensar que desde el inicio Dios ya estaba pensando de esta manera. Y me parece muy interesante esto que está, también Pablo nos dijo en Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos buscando vivir por el Espíritu de la ley y no por la letra de la ley, tenemos donde nos basar, tenemos donde nos socorrer, que es en Jesucristo, que es Él que nos perfecciona y que nos hace vivir por el Espíritu de la ley y no por la letra de la ley. O sea, cuando estamos buscando y intentando vivir por medio de Jesucristo la perfección de la ley, lo que estamos buscando no es como el chico del inicio del video. Nos estamos buscando cuál es el límite de lo que está escrito, el límite de la palabra. Lo que estamos buscando es vivir por el principio por detrás de la palabra. O sea, no necesitamos saber, puedo llegar hasta aquí, y un poquito más, y un poquito más. No. Yo llego hasta aquí porque eso es suficiente para mi vida, porque Jesucristo puede y va me dar lo que yo necesito. No necesito pasar un poquito más para allá, no necesito hacer una cosa que no debería en el trabajo, no necesito hablar mal de alguien para ser mejor que esta persona, no necesito mirar a la mujer del prójimo. Lo que yo tengo y es suficiente es mi vida en Jesucristo y la salvación que yo tengo en Jesucristo. Y ese es el punto final que me gustaría dejar como una reflexión para hoy. ¿Cuál es el tipo de vida que estamos buscando? Es pensar en nosotros mismos y decir, mira, cuando yo miro los 10 mandamientos, no soy tan malo, no hago eso, no hago aquello otro, estoy bien. O lo que estamos buscando es vivir por el espíritu de la ley y no buscar estos límites. Es decir, mira, yo voy por medio de Jesucristo buscar hacer lo que es correcto. Con la capacitación de Jesucristo en mi vida, del Espíritu Santo en mi vida, yo voy a buscar hacer lo que es correcto. Y cuando yo no logre hacer, porque eso va a pasar, es en este mismo Jesucristo que encuentro refugio, en este mismo Jesucristo donde encuentro por donde volver, pedir perdón y ser aceptado por Dios. Porque esta fue la solución que Dios nos ha dado desde el inicio. Su Hijo Jesús para morir por nosotros, por nuestros pecados y para cumplir todo de la ley que nosotros no podemos cumplir por nosotros mismos.